Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos. Introduciendo brevemente el tema, pues hemos estado cubriendo diferentes áreas de la mayordomía en nuestras vidas. Am, Quiero exhortarles, tenemos bastante material para cubrir en esta última sesión. Si no ha tenido la oportunidad de acompañarnos y es la primera vez que nos ve, eh, el tema pues dirigido hoy a la mayordomía de las finanzas, pero sí les exhorto a que busquen las primeras dos sesiones en el canal de YouTube de Comunión de Vida. Pueden buscarlo así mismo, Comunión de Vida, eh, y van a poder ver los diferentes recursos que nuestro canal tiene. Si desean buscar directamente el estudio de mayordomía, pues dentro de YouTube, si hacen search bajo el término mayordomía, comunión de vida, pues también va a tener acceso a los videos. Así que voy a comenzar por compartir mi pantalla. Okay. Que la pantalla está arriba. El tema de mayordomía, cómo la mayordomía pues, nos impacta a la luz de la palabra en la creación, los dones. Y el tercer tema de hoy, el tercer tema del estudio, que va a ser las finanzas. Ah, Quiero comenzar pues dando unos créditos y una divulgación. Como he explicado anteriormente, pues el material es presentado es en base a un taller de mayordomía que realizó el Distrito de Puerto Rico de la Alianza Cristiana y Misionera, preparado por la hermana Miriam Rodríguez de Ayala, quien es un analista financiero con 30 años de experiencia. Fue estudiante de maestría del Seminario Teológico de Puerto Rico. El estudio bíblico se conduce con el propósito de ampliar el conocimiento de nuestra congregación y audiencia sobre temas de mayordomía y administración. Y muy importante, pues que el estudio no es una consultoría financiera. Así que entramos de lleno a la mayordomía de las finanzas. ¿Cómo puedo ser un buen mayordomo en las finanzas y qué herramientas tengo disponibles? Y en la última sesión nos quedamos hablando sobre lo que era el quebrantamiento. Y a modo de repaso, pues el quebrantamiento, las finanzas es una de las áreas donde Dios prueba nuestra obediencia y nuestra respuesta a ese proceso es lo que va a testificar sobre nuestra dependencia en Dios. Y tenemos que recordar, hermanos, que todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite, que el resultado final siempre va a ser para su gloria. Y es que a veces nosotros podemos actuar con pánico y abandonar nuestros principios cristianos buscando proteger nuestra seguridad o aceptar la autoridad, o podemos aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Ver esto como una oportunidad de confiar completamente en Dios y testificar que no importa las circunstancias que vivamos, que servimos al Señor. Y estuvimos hablando sobre Job. En Job 1.22, en la nueva versión internacional, podemos leer: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y esta fue la respuesta que Job tuvo luego de haber perdido todo. Él perdió su familia y sus posesiones. Pero, ¿qué hizo Job? Reconoció que todo venía de Dios. No era por sus méritos, no era por sus fuerzas, era porque en su gracia Dios le había permitido tener eh, todo eso, pues que perdió. Luego del quebrantamiento viene el contentamiento. El contentamiento lo podemos definir como el conocer el plan de Dios para nuestras vidas, aceptarlo con convicción y sentir la paz de Dios. Y es que el contentamiento, hermanos, conlleva aceptar que las situaciones de la vida no me alejan del plan de Dios. Las insatisfacciones de la vida nos hacen buscar metas mundanas que están dirigidas a obtener autocomplacencia, avaricia y orgullo. Y es que dentro de nosotros mismos, pues siempre queremos tener más que lo que tiene el prójimo y queremos tener algo mejor que lo que tiene el prójimo. Y ahí es donde nosotros mismos nos estamos sobrecargando con esa falsa necesidad
Y cuando no la obtenemos, pues pasamos por lo que puede ser ese proceso que se siente como un quebrantamiento y nunca podemos alcanzar el estar contentos con lo que tenemos y poder sentir ese contentamiento que solo lo podemos tener cuando dependemos completamente de Dios. Y esto no sucede solamente a aquellos que no creen. El servir a Cristo no nos exime que esto nos afecte en nuestras vidas. De hecho, para muchos de nosotros, estos sentimientos son los que producen en nuestras vidas pues, la falta de paz, limitan el crecimiento espiritual y pueden provocar que dudemos sobre nuestra fe. Tenemos que recordar que vivimos en una sociedad donde lo normal es progresar y ascender, es progresar y ascender. Y cuando hay un descenso, se ve como una señal de fracaso. Tenemos que recordar que la palabra de Dios nos dice que la conservación y la moderación no son actitudes de fracaso, sino de protección. En Lucas 12:15 nos dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, cuando hablamos del contentamiento, pues, ¿qué cosas nosotros podemos hacer o depender para poder lograrlo? Pues podemos hacerlo teniendo una norma de vida razonable. Y esto lo logramos cuando basamos nuestro estilo de vida en convicciones y no en circunstancias. Si tenemos excedentes, no son para gastarse inescrupulosamente. Cuando nosotros nos fijamos metas y trabajamos para alcanzar esas metas, es lo que crea esa convicción. Si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, ejemplo, es que recibamos alguna bonificación del empleo y debido a esa bonificación, pues entonces me siento libremente a gastarla en algo que realmente no necesito. Sin embargo, si nuestra convicción es tener unos ahorros para poder cubrir alguna necesidad en el futuro, esa es la bendición que el Señor nos está dando para nosotros poder alcanzar eso que ya hemos previsto. Y debemos tener la convicción de saber cómo utilizar esos recursos que el Señor nos da. Podemos también hacerlo estableciendo el hábito de dar. Y es que Dios quiere que nosotros ayudemos a los demás en sus necesidades y cuando nosotros lo hacemos, estamos apreciando realmente lo que tenemos. Y de eso vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Estableciendo prioridades, debemos considerar las prioridades familiares y espirituales ante los posibles deseos financieros que podamos tener. Si nosotros usamos el tiempo para acumular dinero, le estamos robando el tiempo al Señor y a la familia. Y en esto, hermano, es algo que nosotros podemos caer y no nos damos cuenta porque va pasando poco a poco, bien lentamente, al punto que uno no nota la transición. Cuando me refiero a esto es que muchas veces puede que hayan oportunidades de nosotros generar ingresos adicionales. Tal vez si usted trabaja en alguna compañía, pues puede ser que tenga la oportunidad de trabajar un tiempo extra. Y si usted tiene la necesidad de hacerlo, pues es una buena oportunidad. Pero el problema es cuando se convierte ya en una costumbre. Entonces, ese tiempo que usted tal vez le iba a dedicar a su familia o se lo estaba dedicando a la iglesia, tal vez era un momento donde usted salía a ministrar a otras personas, pero por el compromiso del trabajo y por el beneficio que está recibiendo, está dejando de ver eso que realmente es una prioridad y pasándolo a que la prioridad es el hacer dinero. Y eso es algo pues con lo que tenemos que ser bien cuidadosos y saber realmente cuáles son nuestras prioridades. Desarrollando una actitud de agradecimiento. La gratitud es clave para lograr el contentamiento en nuestras vidas y conlleva dar gracias a Dios por lo que tenemos hoy y aceptarlo como la provisión de Dios para nuestras vidas. Y quiero volver al de estableciendo prioridades porque tenía un versículo bíblico y es en Hebreos 13:5 que nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él lo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades claras y le damos las primicias al Señor,
más claro la palabra no puede ser. No nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y finalmente, pues rechazando el espíritu de miedo. Y es que Dios quiere que nosotros planifiquemos para sucesos imprevistos o situaciones que puedan ocurrir en nuestra vida, pero cuando estamos afanados por cubrir para estas situaciones, el contentamiento es casi imposible. Hay que enfrentar los miedos confiando en las promesas de Dios y buscando su voluntad. Y podemos confortarnos en Filipenses 3:8, que nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Nuevamente, nosotros tenemos que poner al Señor primero y dejar que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe, nos dirige y que podamos confiar en Él. Amén, hermanos. Seguimos entonces con principios financieros y vamos a estar viendo una serie de principios en esta sesión. Los principios financieros que da la palabra de Dios fueron dados por Dios porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros y representan la sabiduría del Padre para los que le oyen y confían en Él. Y es que las finanzas tienen una función en nuestra vida espiritual y estas actúan como un barómetro. La clave está en el correcto uso de los bienes alineados a la voluntad del Padre. La palabra de Dios no nos prohíbe ahorrar para el futuro, sino la estimula. Y en Proverbios 6, del 6 al 8, nos da el ejemplo de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y esto es un buen ejemplo para que nosotros podamos planificar bien y pensar más allá. La palabra no nos dice que no nos preparemos para esos eventos. Lo que tenemos es que saber hacerlo pues con mucha sabiduría y no sobreacumulando riquezas, las cuales podríamos utilizar para ayudar a otro hermano que está en necesidad, para poder aportar a la necesidad que tiene nuestra iglesia. Pero sí, en este ejemplo, pues vemos que es necesario que nosotros consideremos y estemos preparados para las situaciones que nosotros vamos a tener y sabemos que vamos a tener en el futuro. Algo que también pues encontré de mucho uso es poder separar lo que son principios y lo que son valores. Los principios son buenos y correctos y estos los obedecemos o los desobedecemos. Y los valores es aquello que nosotros creemos importante en nuestras vidas. Y hay que saber, pues, poder diferenciar entre uno y el otro. Un principio es algo pues, que está probado que es correcto y es algo en lo cual nosotros no debemos ser flexibles. Si está bien, si está mal, está mal. Y no pueden haber una área gris. En el caso de los valores, esos van a depender realmente de la forma en que nosotros crecimos y todo aquello que nosotros aprendimos a través de nuestro tiempo, que son sumamente importantes. Pero tenemos que una vez nosotros nos adentramos en los caminos del Señor, comenzamos a tener conocimiento de su palabra, nos empezamos a rodear de aquellas personas pues, que tienen madurez espiritual. El Espíritu Santo va a redarguir en nosotros en aquellas cosas que nosotros considerábamos que eran correctas y que realmente nos estamos dando cuenta de que no lo son. Relacionado a las finanzas, pues en la mayoría de los casos, los problemas financieros vienen a consecuencia de otros problemas más profundos en la vida de un individuo y son el resultado de haber violado principios eternos de nuestro Creador. Cuando nosotros colocamos fundamentos sólidos e inamovibles en nuestras vidas, nuestras finanzas no deben mostrar problemas. Y en parte esto, pues, relacionado a la cuestión de valores, cuando nosotros ya tenemos una serie de situaciones con las cuales hemos crecido, con las cuales no hemos podido abandonar, pues eso va a influenciar de la forma en que nosotros manejamos nuestras finanzas.
Y no es hasta el momento donde nosotros podemos hacer un pare y cortarlo, donde nos vamos a ver una diferencia y un crecimiento en el área de nuestras finanzas. Entonces, vamos a enumerar una serie de principios y vamos a comenzar con el primero. Y el primer principio es que el pueblo de Dios diezma. Aquí vamos a Malaquías 3:10, en la traducción lenguaje actual, nos dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. El propósito de la ley del diezmo, y esto lo vemos primeramente en Deuteronomio 14, del 22 al 29, era que le dieran a Dios lo primero y lo mejor, para que recordaran que todo lo pertenece a Dios. Y es que la ley, hermanos, no fue dada para que se cumpliera a modo de rutina, sino de que esto fuera una relación con Dios nacida de la gracia. Cuando nosotros hablamos del diezmo, estamos hablando que el diezmo es una décima parte de lo que nosotros estamos recibiendo. Sin embargo, el porciento y la cantidad realmente no son el asunto con Dios. Es el espíritu y el corazón detrás de ese acto. Si nosotros sacamos el 10% de nuestros ingresos de forma rutinaria, porque eso es lo que dice la palabra, y el único ánimo es de poder cumplirla, nuestro corazón y nuestro espíritu no están detrás del acto. Y eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros le demos lo primero y lo mejor, y que salga de nosotros y de nuestro corazón el poder darlo. Es realmente un acto de fe. Y le explico, yo creo que lo dije en una de las sesiones anteriores, a modo de testimonio. Esto fue algo pues que yo lo comprendí pues más tarde en mi vida. Porque si usted no está acostumbrado a diezmar, usualmente ya su partida o su presupuesto está comprometido. Y que de momento usted empiece en el caminar y escuche sobre el acto del diezmo, o el efecto, o sí, el diezmo, va a ser sumamente difícil para usted, pues, poder sacar una cantidad, pues, que realmente a lo mejor usted no tiene. Y para mí ese fue el caso. En mi caso, pues nosotros fue un acto de fe. Nuestros ingresos estaban completamente comprometidos. No teníamos de dónde, pero el Señor trabajó con nosotros y redarguyó tanto en el corazón que realmente nació del corazón y de esa necesidad, porque fue una necesidad que sentíamos de comenzar a hacerlo. Y yo les digo, hermanos, desde el momento en que comencé, nosotros no notamos que nos estaba faltando dinero, nosotros no hemos tenido ningún tipo de necesidad. El Señor ha suplido lo que necesitamos. En ocasiones hemos tenido más, en ocasiones hemos tenido menos, pero no nos ha faltado nada. Y asimismo, el Señor ha ido trabajando con nosotros en poder darnos la capacidad de poder administrar los recursos que Él nos ha podido dar como bendición. Otro punto que debemos analizar y considerar es que un corazón recto sin dar y dar sin un corazón recto son igualmente erróneos. Si nosotros cumplimos con todas las demás responsabilidades en la iglesia y no hay falta en nosotros, pero nosotros tenemos los recursos para poder dar, porque el Señor nos ha bendecido con ellos, estamos haciendo lo mismo que dar sin que nuestro corazón esté ahí. Estamos haciendo lo mismo que aquel que tiene muchos recursos, que lo da porque entiende que lo tiene que dar, pero no hay un acto de fe en eso, no hay una muestra de amor de esa persona, sino que es algo rutinario. Así que una cosa pues batada con la otra.
Entonces, hermanos, el pueblo de Dios diezma primeramente. El pueblo de Dios diezma con alegría, con fidelidad, con sabiduría y sin buscar reconocimiento. Cuando el pueblo de Dios diezma primeramente, reconoce que solo Dios merece la preeminencia. Es un asunto de fe y prioridad. En Proverbios 3, del 9 al 10, nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y, pues como había mencionado, nosotros pues debemos diezmar primero, no por ser espirituales, sino porque somos débiles y olvidadizos. Esto es algo que también sucede. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha olvidado pagar alguna factura de utilidad? ¿A cuántos de nosotros no se nos ha olvidado que alguna otra persona nos prestó dinero y se nos olvidó repagarlo? Asimismo, nos puede pasar, especialmente cuando nosotros estamos empezando a comenzar ese acto de diezmar. El hecho de hacerlo primero, ya nosotros sabemos, uno, nuestro corazón está ahí y eso es lo que queremos hacer. Dos, que ese dinero no lo vamos a comprometer con nada más, sino que ese dinero está ahí para nosotros en ofrenda de amor y en acto de fe, ponerlo bajo la administración de los recursos del Señor. Así que eso es un consejo de que cuando nosotros recibimos algún tipo de remuneración, siempre tengamos eso en mente. Nuevamente, no por el acto de ser espiritual, sino porque somos débiles y se nos puede olvidar. El pueblo de Dios diezma con alegría. En 2 Corintios 9, del 6 al 7, nos dice, la palabra de Dios nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso, otra consideración que nosotros tenemos que tener también. El diezmo es un acto de fe, pero el diezmo no es un acto en donde nosotros debemos esperar algo a cambio. El diezmo nosotros lo damos porque nace de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo y porque el Señor pues así nos ha dicho en su palabra. Pero nosotros no podemos ver el diezmo como una inversión y que eso va a cubrir esos anhelos o esos caprichos que yo tengo. Sino que cuando nosotros lo damos con convicción, con fe y creyendo en el Señor, su palabra es clara. Él va a cubrir nuestras necesidades. El pueblo de Dios diezma con fidelidad. Y es que la fidelidad es central para ejercer la mayordomía. Y nosotros debemos ser sacrificalmente fieles a la causa del Señor. El pueblo de Dios diezma con sabiduría. Cuando nosotros diezmamos, estamos invirtiendo en el reino de Dios, no en nosotros mismos, en el reino de Dios. Y es sabio dar primero a la iglesia local donde nosotros estamos siendo alimentados espiritualmente. Primera de Corintios 9:11, en la nueva versión internacional, nos dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Así que, hermanos, esto pues, es un punto bien importante. Yo sé que tenemos hermanos que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y tenemos otros hermanos pues, que tal vez nos están viendo y que se pueden congregar en otras iglesias. Siempre es importante que usted apoye ese lugar donde está siendo alimentado espiritualmente. Y hay diferentes aspectos. Nosotros tenemos que recordar que la iglesia no solamente pues sirve a su congregación, sino que la iglesia envía personas a otros lugares. Hay misioneros. La palabra nos dice que nosotros tenemos que llevar el evangelio a todas partes. Y el rol de la iglesia es eso, es preparar personas para poder llevarlo a esas regiones del mundo donde no conocen de la palabra, donde tienen un acceso bien limitado. Y todos nosotros sabemos que eso cuesta.
eso conlleva unos recursos. Otra cosa pues que a veces nosotros no pensamos es que la iglesia tiene una serie de gastos. En la iglesia pues hay que pagar electricidad, hay que pagar mantenimiento. La iglesia tiene unos obreros voluntarios, pero tiene unos obreros que le dedican todo su tiempo a la iglesia y que realmente pues esa es su forma de generar ingresos, porque ese es su trabajo. Así que nosotros pertenecemos a la iglesia y debemos considerar poder aportar para esa causa, porque estamos siendo alimentados por esa iglesia. Y el pueblo de Dios también diezma, hermano, sin buscar reconocimiento. Y es que el dar en secreto nos guarda contra el orgullo. Mateo 6, de 3 al 4, en la nueva versión internacional, dice, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano derecha, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y esto es importante, hermano, y no es algo pues que yo vea a menudo. De hecho, yo no lo veo en nuestra iglesia en lo absoluto. Pero pues tenemos que ser bien cuidadosos en vanagloriarnos en el hecho de que nosotros, pues lo decimos a toda voz, que aportamos X cantidad, o que nuestro diezmo es tanto. Porque eso pues ya deja de ser y deja de cumplir pues con lo que Jesús nos pidió, de que lo que nosotros hagamos, lo que hace nuestra mano derecha, la mano izquierda no se tiene que enterar. Algo que también es una pregunta que surge, ¿no? En ocasiones, pues hay personas que nos pueden preguntar, o nosotros mismos nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué debo diezmar si Dios no necesita mi dinero? Y la realidad es que es cierto, Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Él busca es lo que representa, que es nuestro corazón. Mateo 6:21 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor busca, que nosotros podamos reconocer que todo lo que recibimos es por su gracia, es por su misericordia, y que de esa misma forma nosotros estamos dispuestos a dar para avanzar su reino y para poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. ¿Ven? El principio número 2 es ajuste sus prioridades. Y en esto pues es bien importante porque yo creo que en algún momento cada uno de nosotros pasamos por esta situación. Tenemos que saber separar lo que se quiere de lo que se necesita. Y aquí pues le doy el ejemplo cuando nosotros estamos considerando el alquiler o la compra de un apartamento o hogar. Y preguntas que nos debemos hacer es, ¿cuánto espacio realmente necesito? Cuando nosotros contestamos esa pregunta, eso no solamente va a incluir en el costo de la adquisición o la renta, sino que eso va a influenciar en otros gastos subsiguientes, como el gasto de energía eléctrica o gas natural para mantener una temperatura adecuada en el hogar, el costo del seguro de daños a la propiedad. Recordemos que un hogar más grande pues, va a conllevar la compra de más efectos mobiliarios y también va a crear la falsa sensación de tener que comprar algo para poder llenar un espacio vacío. Y esto es meramente un ejemplo. Pero muchas veces nosotros queremos algo, pero no es práctico. Yo les quiero dar un ejemplo. Yo siempre he querido tener un carro de 3 filas de asientos. Ese es mi anhelo, poder tenerlo. Pero cuando yo pienso en la practicalidad de una familia de 3 personas, tener un vehículo que tenga 3 filas de asientos no es una necesidad. Y cuando voy a ver el costo de adquirir ese vehículo más grande,
versus el costo de adquirir un vehículo más pequeño que sea más eficiente para mi familia, es dinero que yo me estoy, que no estoy malgastando o, o utilizando eh, porque estoy siendo más eficiente y realmente estoy siendo práctico con la necesidad. Nuevamente, comparando lo que quiero, pero realmente decidiéndome por lo que necesito. Cuando nosotros hablamos del pago mensual de una propiedad, y esto es más una estadística, pues se recomienda que esa sea entre el 33 y el 36% del salario bruto mensual. Y les quiero mostrar una herramienta que es un presupuesto. Y esto es algo que pueden utilizar. Okay. Estamos en la pantalla. Y esto es un ejemplo de un presupuesto. Y este ejemplo está asumiendo que el ingreso bruto mensual es de $5,000 y que el ingreso neto es de unos $4,500. Y estos son porcientos que usted puede utilizar como referencia para poder construir un presupuesto si aún no lo tiene. Donde estamos basando, pues que va a tener unos gastos de propiedad. Esto asumiendo de que usted tiene una hipoteca para un hogar, unos gastos de propiedad de un 5%, unos gastos de manutención de un 15%, un gasto de deuda de un 35%, y todo esto es del salario que usted lleva a su casa, que sería el ingreso neto mensual. Unos donativos donde estamos contemplando el diezmo dentro de ese por ciento, de un 15%, será el 10% del salario bruto, y el restante pues para otro tipo de donativo que usted pueda dar. 5% para entretenimiento, 10% para seguros y 10% para sistemas de ahorro. Y cuando vemos esto, voy a expandir las diferentes categorías. Dentro de los gastos de propiedad, pues estas serían las categorías que puede subdividirla. Cuando hablamos de la manutención, pues alimentos, efectos personales, gasto de ropa, que realmente el gasto de ropa debe ser algo mínimo. Si usted tiene pues ropa que todavía está muy buena, pues eso no debe ser un gasto recurrente. Gastos médicos, todos tenemos gastos médicos. Gastos educativos, cuidado de niños y almuerzos. Cuando hablamos del gasto de deuda, pues son gastos de préstamos o acceso a crédito, lo que es una hipoteca, lo que es un auto, lo que es un préstamo personal y lo que serían tarjetas de crédito. Gasto de transportación, gasolina, mantenimiento, lo que son peajes o lo que conocemos acá como tolls. Cuando hablamos de los donativos, pues los diezmos, las ofrendas y contribuciones a obras de caridad. Lo que es entretenimiento, pues pasatiempos, membresías, lo que es cable TV, internet y alguna salida que usted tenga programada familiar. Y en cuestión de los seguros, pues los diferentes tipos de seguros que puede tener acceso. Y muy importante, pues siempre tener un sistema de ahorro. Y esto lo vamos a hablar un poco más adelante, más en detalle. Entonces, hermanos, una diferencia importante entre lo que es el ingreso bruto y el ingreso neto. El ingreso bruto es, si usted trabaja a base de un rate por hora, pues es el salario por hora que usted obtiene en base a las horas que trabaja. Sin embargo, el ingreso neto es realmente lo que usted recibe luego de todas las deducciones. Cuando usted recibe el pago del ingreso bruto mensual, pues hay unas deducciones que su patrono le hace. Hay deducciones de impuestos, hay deducciones de planes de retiro, hay deducciones de plan médico si su patrono pues facilita esto. Y ese es dinero que usted no va a recibir en su cheque o en su depósito.
Realmente usted lo que va a recibir es el restante del ingreso bruto, restándole esas deducciones. Y es esta cantidad, en base a este ejemplo del ingreso bruto de 5,000, pues hay unas deducciones de 500, los $4,500 sería lo que usted está recibiendo en su depósito directo, en su cheque. Y en base a esta cantidad es que usted va a preparar el presupuesto. Por eso cuando aquí vamos a las diferentes partidas, vemos que hemos segregado esos $4,500 en las diferentes categorías, asignando un por ciento. Ese por ciento pues suma al 100% del ingreso neto, que son los $4,500 que tenemos acá. Así que esto es un ejemplo de un presupuesto. Y el presupuesto funciona cuando nosotros, para nosotros tener una idea de cómo estamos gastando nuestro dinero y en qué categorías estamos gastándolo. Y algo bien importante que quiero mencionar es que el presupuesto es una tremenda herramienta y es bien rara la vez que usted va a cuadrar completamente el presupuesto al centavo. Y eso es algo que no debe causarle frustración. Si usted empieza a llevar un presupuesto, esos primeros meses, véalo como una herramienta para poder entonces ajustar aquellas partidas donde está teniendo exceso. Y al hacer ejercicio y nuevamente confiando en el Señor para que le dirija en la toma de decisiones en cómo usted invierte esos bienes que Él por su gracia les está dando, usted va a poder ajustar y entonces va a poder ver, ok, yo creo que estoy teniendo mucho gasto en el área de la manutención porque esta partida de almuerzos está muy alta. Entonces, si esa partida está muy alta, pues, ¿cuál es su alternativa? Pues buscar unos almuerzos que sean más costo efectivos, que sean más económicos, o preparar su almuerzo y llevarlos de su casa, porque ya entonces esa partida está dentro de los alimentos que usted está comprando. Así que es un proceso donde usted va refinando y reafinando la forma en que usted pues, gasta su dinero y teniendo ese ejercicio y usándolo como herramienta. Una vez ya usted, pues como decimos en Puerto Rico, cuando usted le coge el paso, se le va a hacer más fácil el poder trabajar con el presupuesto. Y esta es una herramienta que usted puede preparar en Excel. Puedo utilizar este ejemplo como base. Hay otros programas. Yo he utilizado un programa que se llama Quicken, que también tiene la capacidad para poder llevar un presupuesto y para poder ayudarlo a categorizar sus gastos. Y son herramientas bien útiles. En el caso de mi familia, pues nosotros hemos podido modificar nuestros hábitos porque nosotros sí frecuentábamos mucho el comer afuera. Y cuando nosotros entonces vemos la cantidad de dinero que estamos realmente gastando por tener esas salidas y vemos que es una cantidad excesiva, hemos podido hacer diferentes ajustes, diferentes cambios para poder redistribuirlo en aquellas cosas que realmente cuentan y hacen falta. Si usted necesita una herramienta como esta o quiere algún tipo de ayuda, pues nos puede dejar saber que estamos disponibles para poder facilitarlo. Vamos a volver a la presentación. Planificación de ahorros es el principio número 3. Y el propósito primordial, pues no debe ser acumular riquezas, sino prepararnos responsablemente para situaciones que posiblemente sucedan o eventos que sabemos que van a suceder. Y tenemos 3 tipos de ahorro que nosotros pues debemos considerar. Lo que es un fondo de emergencia, lo que son ahorros a corto plazo
y lo que son ahorros a largo plazo. Cuando hablamos del fondo de emergencia, debe trabajar en establecer un fondo que sea equivalente a entre 3 o 6 meses de ingresos o gastos en la eventualidad de tener gastos imprevistos relacionados a situaciones como la pérdida de empleo, reparaciones domésticas o enfermedad. Y ante el clima en que estamos ahora, pues es una gran posibilidad que a lo mejor si su patrono no tiene facilidades para trabajar de forma remota o ha sido un patrono pues que se ha visto afectado fuertemente por la situación en la que estamos actualmente, pues es posible que muchos de nosotros estemos en esta situación de pérdida de empleo o fuera de nuestro empleo bajo un periodo de tiempo prolongado donde no estamos recibiendo los ingresos. Con un fondo de emergencia, donde nosotros consideramos eso entre algunos 3 o 6 meses de poder tener ya sea la cantidad de ingresos que nosotros generamos, ingreso neto que nosotros generamos durante ese tiempo, o poder cubrir los gastos que nosotros tenemos durante ese tiempo, pues vamos a ver que vamos a poder cubrir las necesidades que usualmente tendríamos. Y usualmente ese término entre 3 a 6 meses es un término de tiempo en donde el cual nos ha podido dar la oportunidad de volver a entrar al mercado laboral y haber obtenido ofertas para diferentes oportunidades. Lo que son los ahorros a corto plazo, pues son ahorros destinados para lo que serían vacaciones, evitar financiar la compra de algunos artículos, planificar reparaciones o cubrir algunos pagos anuales. Y lo que son los ahorros a largo plazo, pues son situaciones en las cuales nosotros tenemos que ver más allá de lo que tenemos hoy. Y es que aquellos de nosotros que tenemos hijos, pues sabemos que la educación de nuestros hijos es costosa y que vamos a tener esa eventualidad en el futuro. Cada uno de nosotros pues debemos aspirar a poder jubilarnos y poder retirarnos del trabajo que estamos haciendo. Eso es algo también que nosotros podemos planificar y tener unos ahorros que se consideran a largo plazo. Y lo que son eventos familiares. Eventos familiares pues pueden ser algún tipo de enfermedad, el deceso de algún familiar, donde nosotros pues tenemos que entonces estar preparados para poder cubrir con esos gastos. El principio número 4, hermano, es evitar la trampa del crédito. La deuda es la amenaza más peligrosa para la seguridad financiera. Y estas vienen por causa de no tener el dinero para adquirir las cosas que quiero o necesito y recurrimos a solicitar crédito, ya sea mediante préstamos o tarjeta de crédito. Y es que el costo de crédito es una de las partidas que más afectan nuestro presupuesto. Cuando le hice le mostré el presupuesto, una de las partidas donde mayor por ciento estaba destinado era para el pago de las deudas. Y entiendo que era como algún 35%. Y es que el costo de adquisición mediante el financiamiento pues puede ser sumamente alto. Nosotros tenemos que considerar utilizar el crédito solamente para compras mayores. Cuando hablamos de compra mayor es la compra de un hogar, la compra de un vehículo, porque sabemos que las cantidades son sumamente cuantiosas. Y si nosotros dependemos en nuestras vidas del trabajo y vivimos lo que muchos tenemos que vivir, que es que vivimos paycheck to paycheck, no tenemos $200,000 para comprar un hogar y tenemos que recurrir al financiamiento. Debemos evitar el uso de las tarjetas de crédito. Si es absolutamente necesario, mantenga su uso a un máximo de un 29% de la línea de crédito. Y si es posible, pague el balance completo antes del cierre del ciclo subsiguiente para evitar pagar interés sobre él. Como les estaba mencionando, nosotros debemos depender del crédito solo para la adquisición de grandes compras, como lo era el financiamiento del hogar, la compra de enseres necesarios en el hogar o el financiamiento de un vehículo. Porque para muchos de nosotros, solamente accediendo al uso prudente del crédito es que vamos a poder adquirir este tipo de bienes. Y cuando hablamos con las tarjetas de crédito,
Las tarjetas de crédito es una de las trampas más grandes porque es una de las herramientas que tenemos de las más accesibles. No tan solo su banco, su cooperativa o su institución financiera emite tarjetas de crédito, sino que nosotros vamos a hacer una compra en una tienda por departamento y cuando vamos a hacer el pago, una de las primeras opciones que nos dan es que apliquemos a su tarjeta de crédito, porque en ese momento nos van a dar algún tipo de descuento. Y tenemos que considerar que las tarjetas de crédito usualmente tienen una tasa de interés sumamente alta. Son bien pocas las tarjetas de crédito que tienen una tasa de interés por debajo de un 10%. Usualmente, pues, muchas de estas instituciones, su costo de adquisición de crédito es algún 22, 23, 24%. Y cuando usted piensa en esto, está pagando 25 centavos de cada dólar cuando usted no paga el balance antes del próximo ciclo. Entonces, está pagando una prima sumamente alta por adquirir un bien. Por eso es que debemos saber realmente qué es una necesidad versus a qué es algo que yo anhelo. Y si es una necesidad y no tenemos los recursos para adquirirlo, pues recurra al uso del financiamiento. Pero si es algo que usted no necesita en el momento, no lo utilice, no lo compre, no utilice la tarjeta de crédito porque realmente el costo que va a pagar por financiarlo va a ser sumamente alto. Debe mantener también un buen historial de crédito. En los Estados Unidos existen 3 agencias que monitorean el crédito y asignan una puntuación a cada individuo de acuerdo a varios factores crediticios. Y estas son las métricas que utilizan estas instituciones cuando usted tiene un récord de crédito, pues va a recibir una puntuación y va a estar categorizado bajo esa puntuación. No voy a entrar en detalle en las puntuaciones, pero cuando estamos hablando ya de crédito afectado y crédito adverso, eso puede tener un gran impacto en la cantidad que usted va a pagar. Por ejemplo, utilizando el ejemplo del hogar. Un ejemplo de un hogar de $200,000 con un financiamiento a 30 años, si usted tiene un crédito bueno de 700, con una puntuación de 700 o más, usted tal vez puede adquirir un hogar a una tasa de interés de un 3.50%. Y eso sería equivalente a unos $900 mensuales. Y si usted paga su préstamo durante la totalidad de esos 30 años, usted va a pagar no solamente los $200,000 del hogar, sino que va a pagar también $123,000 de interés. O sea que su hogar, al finalizar esos 30 años, le va a haber costado $323,000, que es una cantidad pues, sumamente alta. Pero cuando usted lo compara con tal vez tener una puntuación de crédito afectada, un crédito satisfactorio, que estamos hablando de 640 o menos, tal vez esa tasa de interés puede ser un 7%. Entonces su pago mensual no va a ser 900, el pago mensual van a ser $1,300 y el interés que va a pagar por ese hogar serían $279,000, aumentando el costo total que usted pagó por esa casa de $479,000. Así que vemos que tiene un impacto a largo plazo sumamente costoso y es la importancia de nosotros poder tener un buen récord de crédito. Claro está, estamos en unas situaciones donde nuevamente podemos vernos afectados porque nuestra prioridad no es mantener un récord de crédito excelente, es cumplir con las necesidades y con las responsabilidades que tenemos. Pero si usted tiene la oportunidad o si no, o si en estos momentos pues tal vez está en una situación donde tiene un crédito afectado, un crédito adverso, pues son herramientas para poder aumentarlo y obtener un mejor costo para adquirir esos bienes que necesitamos, como lo sería un vehículo o un hogar.
Las herramientas para mantener un buen crédito pueden realizar sus pagos a tiempo, y esto es realizar los pagos antes de pasado 10 a 15 días de la fecha de vencimiento. Pagos en exceso de estos días usualmente conllevan pagar cargos por demora, y es importante que sepan que los acreedores reportan toda nuestra actividad de pago a esas agencias de crédito. Pagos en exceso de 30 días ya provocan una disminución en la puntuación de crédito, y a mayor la cantidad de días de retraso, mayor es el impacto adverso en el crédito. Cuando las demoras pues van acelerando, pues eso va a contribuir a que su puntuación de crédito disminuya. Utilizar menos del 30% de la línea de crédito es importante. Utilice el crédito para su beneficio. Mantenga sus líneas de crédito abiertas, preferiblemente sin uso, y limite las indagaciones de crédito a un máximo de 2 años. Cuando menciono de utilizar el crédito para su beneficio, si usted tiene la capacidad financiera para pagar el balance de su tarjeta mensual, puede beneficiarse de programas que ofrecen opciones de cashback, y recibir entre un 1 o un 5% del balance de las compras que realice. Pero esto debe considerarlo solamente como una opción si usted tiene la certeza de que va a poder pagar en su totalidad el balance mensual. De la forma que esto funciona es, usted realiza sus compras en el mes de mayo y en el mes de junio usted recibe su estado de cuenta. Ese estado de cuenta va a tener un balance. Cuando usted paga en su totalidad ese balance, usted no va a tener que pagar interés por esas compras que realizó. Y su institución financiera, pues a través de un sistema de puntos o diferentes opciones que ellos ofrecen, pues le va a poder devolver una parte de eso que usted compró. Pero nuevamente, esto es una herramienta cuando nosotros podemos y sabemos tener la capacidad de poder pagarla mensualmente y no acumular el balance, porque de lo contrario va a acumular un balance y va a tener que pagar un cargo por utilizar ese crédito. Y el mantener las líneas de crédito abiertas, nuevamente preferiblemente sin uso, pues también ayuda a que pueda mantener una buena o una puntuación de crédito pues, más alta. El quinto principio financiero que vamos a discutir, el último, es tener la protección adecuada. Y es que existen vehículos de protección, lo que conocemos como seguros, que cubren sucesos inciertos como la enfermedad, accidentes, incapacidad, muerte, desastres naturales, pérdidas o daño a la propiedad. Y algo bien importante tener en mente, pues que adquirir la protección no es un indicio de falta de fe, sino es un indicio de responsabilidad. Nosotros tenemos que recordar que cada cual se encuentra en diferentes etapas en su vida, y que aquellos que se encuentran en etapas productivas tienen muchas responsabilidades y mediante la protección adecuada pueden cubrir responsablemente una eventualidad que pueda suceder. En esa etapa donde pues estamos comenzando a trabajar o todavía estamos siendo productivos en nuestros trabajos, es una buena oportunidad de nosotros pues dentro de nuestro presupuesto considerar tener esas herramientas para diferentes eventualidades que pueden pasar. Usualmente cuando nos estamos acercando ya a ese tiempo de jubilación, pues nuestras responsabilidades financieras van decreciendo y también podemos eliminar algunos programas de protección. Es bien importante que cada uno pues, de nosotros evaluemos estas opciones, pero también que obtengamos una asesoría de un profesional en cada una de estas áreas. Resumiendo los principios financieros, pues nosotros debemos evitar tener esclavitud financiera y buscar la libertad financiera. Es que cuando el cristiano puede experimentar la libertad financiera, se siente libre de preocupaciones y puede ir delante de Dios con una conciencia tranquila, porque tiene la seguridad de que Dios tiene el control de todo. Nosotros no vamos a estar exentos de pasar por situaciones económicas difíciles, las vamos a tener, pero vamos a estar mejor preparados con la total dependencia en Dios. Cuando Dios dirige nuestra situación financiera, nosotros no tenemos que preocuparnos porque Él es el dueño y señor de todo.
Y algo pues bien importante es que nosotros aprendamos de nuestros errores pasados y evitemos caer en un círculo financiero, en un círculo vicioso financiero. Parte de la búsqueda de esa libertad financiera pues incluye evitar un estilo de vida consumista. Y es que debemos enfocarnos en adquirir aquello que está en nuestras metas y prioridades y no permitir que la publicidad o la necesidad de llenar un estatus social dicte cómo nosotros vamos a utilizar los bienes que Dios nos da. Otra de las herramientas que habíamos discutido pues, es utilizar el presupuesto. El presupuesto pues, se usa como una guía y nos dice en dónde estamos en ese mapa que nos hemos trazado. Y es sumamente importante, hermanos, saber que la libertad financiera es alcanzable y el comprender e implementar estos principios financieros básicos pues son herramientas para poder alcanzarla. Y eso es algo pues que nosotros debemos tratar debemos poner todos nuestros esfuerzos en tratar de lograr, en no depender y tener esa esclavitud financiera donde trabajamos para pagar, sino buscar la libertad financiera donde tenemos los recursos realmente necesarios y podemos utilizarlos como el Señor nos pide que los utilicemos. Finalmente, pues como les mencioné, hablamos sobre el privilegio de dar. Y es que Dios se deleita cuando nosotros damos con alegría, porque eso rompe el muro que rodea nuestras posesiones y escapamos de la fuerza que ellas ejercen sobre nosotros. El acto de dar es un recuerdo vivo de todo lo que tiene que ver con Dios y no conmigo. Nosotros no somos el punto es Dios. Cuando nosotros damos generosamente, Dios también nos recompensa. Leemos en Mateo 10:42 en la Nueva Versión Internacional. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando nosotros no creamos dependencia en lo que tenemos, sino que dependemos plenamente de Dios, entonces es que habremos cumplido en dejarlo todo y seguirle como nos enseña su palabra. Jesús también nos da muestra de lo que de lo que deben ser nuestros pequeños actos de bondad, ya que el beneficio de nuestro dar presente será recompensado en el cielo. A través del dar, hermanos, también nosotros estamos afirmando el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es importante que nosotros entendamos que dar es el único antídoto contra el materialismo. Cuando nosotros comprendamos esto, es que entonces podemos renunciar al dominio, al control, al poder y al prestigio que las posesiones ejercen sobre nosotros. El dar no tiene que ver solamente con dinero o con cosas materiales, ya que también podemos dar de nuestro tiempo, sabiduría, experiencia, esfuerzo, vigor y compañerismo. Cuando leemos en 2 Corintios 8:7, en la Nueva Versión Internacional, leemos, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Así que lo vemos que está en la palabra del Señor. Hermanos, estoy corriendo un poquito sobre el tiempo que teníamos para hoy, pero este es el último slide, que es nuestra conclusión. Para nosotros poder demostrar una mayordomía sabia y fiel, debemos administrar nuestras vidas y todo lo que Dios nos ha confiado a través de la autodisciplina. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 2:3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Lo hacemos a través de administrar los dones que por gracia hemos recibido. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A través de la administración de nuestras finanzas, como hemos cubierto hoy, en Lucas 16, del 10 al 12, en la Nueva Versión Internacional, dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Pero es por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?
Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Así que, hermanos, nosotros tenemos que serle fiel al Señor y ponerlo al primero. No tan solo en el aspecto de las finanzas, sino con todo en nuestras vidas. Es darle las primicias de lo que nosotros tenemos, darle las primicias en la adoración, darle las primicias en nuestro tiempo, darle las primicias de nuestros talentos y nuestros dones que no son nuestros. El Señor, por su gracia, nos ha bendecido con ellos. Y es una forma de nosotros tener gracia y ser agradecidos de eso que el Señor pues, nos permite tener. Y finalmente, hermanos, buscando primeramente el reino de Dios. En Mateo 6:33, el Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Buscarlo primeramente a Él. Poner todas nuestras cargas, poner todas nuestras necesidades, poner todos nuestros anhelos en el Señor, y todo lo demás nos será añadido. Él va a tener cubierta de nosotros, hermanos. Así que les doy gracias por acompañarnos en esta noche. Les doy gracias por el tiempo pues, que nos han permitido tener con ustedes en esta sesión, en las sesiones anteriores. Y quiero orar y despedirme en oración por el tema pues, que hemos traído. Así que, Padre, te damos gracias, Señor. Te doy las gracias personalmente por la oportunidad que me has dado de poder exponer tu palabra y pues traer ejemplos prácticos y parte de las experiencias que me has permitido tener a través de mi vida y a través de la vida de nuestra familia, y poder compartirlo pues con los hermanos que nos acompañan. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas proveyendo herramientas, pero más que nada que tú transformes nuestros corazones, Señor, y que nos permitas, Padre, poder ponerte a ti primero en todo, poder buscarte primeramente a ti, poder permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y sea quien nos guíe y que nos dirija. Yo te pido, Señor, pues que tú bendigas a cada uno de los hermanos pues que tienen acceso a estos recursos, y que puedas poner en ellos esa carga, ese deseo, pero más que nada ese anhelo en el corazón de poder ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos has dado. Ser buenos mayordomos de tu creación, ser buenos mayordomos del tiempo que nos das, ser buenos mayordomos de los recursos que nos permites tener, y ser buenos mayordomos de nuestras emociones, y estar al servicio tuyo, estar al servicio de los hermanos que nos necesitan, estar al servicio no tan solo de nuestros amigos, sino de nuestros enemigos, y poder hacerlo pues con amor y poder demostrarte que tú has tenido un impacto en nuestras vidas y que te amamos, Señor. Es lo que debemos aspirar, Señor, a seguirte y a permitir que tu Espíritu Santo obre, que redarguya en nosotros y que nosotros así podamos darnos en ofrenda a ti, Padre. Y te damos gracias nuevamente por la oportunidad. Te pido por cada uno de los hermanos y me presento a ti en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén.
Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos.